Orígenes del realismo. El realismo teatral fue un movimiento artístico general que comenzó en el teatro del siglo XIX, alrededor de la década de 1870, y permaneció presente durante gran parte del siglo XX. Desarrolló un conjunto de convenciones dramáticas y teatrales, con el objetivo de aportar una mayor fidelidad de la vida real a los textos y actuaciones. ¿Qué es el realismo en teatro? El realismo en teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real. ¿Qué rechazaba el realismo? El realismo rechazaba el sentimentalismo y el barroquismo de los románticos. También evitaba la literatura fantástica y se ceñía a la realidad del modo más verosímil posible. Los postulados filosóficos que sostuvo perduraron hasta bien entrado el siglo XX. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en descripciones, debido a su afán verista y de verosimilitud. El realismo literario se opone, asimismo, directamente a la literatura fantástica. Algunas obras de algunos autores mencionados son Flaubert, Madame Bovary, 1857, Stendhal, Rojo y Negro, 1830, La Cartuja de Parma, 1839, Fiodor, Humillados y Ofendidos, 1861, Crimen y Castigo, 1866, El Jugador, 1866, El Idiota, 1868, 1869. Los Hermanos Karamazov, 1879-1880. León Tolstoy, Guerra y Paz, 1865-1869. Ana Karenina, 1875-1877. Resurrección, 1879. Principales autores del realismo literario: Gustave Flaubert, Francia; Henrik Ibsen, Noruega; Alexander Dumas hijo, Francia; Henry James, Estados Unidos; Guy de Maupassant, Francia; Stendhal, de Francia; Dostoyevsky, de Rusia; León Tolstoy, Rusia. Naturalismo. Es un movimiento filosófico, literario y artístico que exponía una interpretación certera, absoluta y fidedigna de la realidad, pero destacando en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello que es real. Surgió en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX, como una derivación del realismo y más tarde se expandió por el resto del mundo. Los naturalistas consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generados por causas naturales. El naturalismo y su filosofía. Lo que esto quiere decir es de que es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que la naturaleza. Esto quiere decir que el naturalismo está enfocado con lo que está a nuestro alrededor. O sea, como por ejemplo, con el sol, con las nubes, con las montañas, con los bosques, con las selvas, con cualquier tipo de cosas. Y son causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales, como lo acabo de mencionar, también con terremotos, con lluvias, con cosas así por el estilo que provienen de la naturaleza. Y estos existen para poder comprender nuestro entorno físico, así como todo lo que pasa, todo lo que va aconteciendo con el paso del tiempo, como desastres naturales, o cosas que se van formando por la misma naturaleza. Esto es a lo que se refiere el naturalismo en su filosofía.
El teatro del absurdo es un estilo dramático desarrollado en la década de los 50 y 60 alrededor de Europa. El término fue implementado por Martin Slin, crítico de origen húngaro, quien definió este estilo de textos teatrales en su libro titulado Teatro del absurdo. Parte de este concepto del absurdo se apoya en el trabajo filosófico de Albert Colum, El mito del Sísifo, 1942. Un ensayo en el cual plantea que la vida humana es insignificante y su valor solo reside en lo que surge a partir de la creación. Generalmente, este tipo recurre a cuestionamientos de la existencia humana. También propone personajes cuya existencia, contexto o situación se observan como carente de propósito o significado. Orígenes del teatro absurdo. Los inicios del teatro del absurdo se dan en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial alrededor del continente europeo. Se suele calificar el contenido de las obras teatrales de este estilo, sus temas y sus personajes, como un producto que surge a partir del colapso moral, religioso, político y social provocado por las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Fue el trabajo de Martin Slin el que dio nombre a este movimiento del teatro. Dentro de los más reconocidos de la época se encuentra Samuel Beckett, Eugene Ionesco y Jean Genet. Sus textos teatrales fueron parte de las principales referencias de las que se valió Slin para escribir su trabajo sobre el teatro del absurdo. Slin se encargó de establecer algunos movimientos como los principales precursores. Entre ellos menciona la influencia de la comedia del arte y también del contenido de la tragicomedia. Entre otras influencias también menciona la patafísica, que es una disciplina que estudia las soluciones imaginarias. Figura de igual forma el dadaísmo, movimiento que se plantea la oposición ante los códigos y sistemas del arte a principios del siglo XX, la eternidad de los principios, las leyes, la belleza y la lógica, y en cambio se mueve a favor de lo espontáneo, aleatorio, contradictorio e imperfecto. El teatro del absurdo posee características que lo distinguen. A nivel de estructura, el texto absurdo no es igual a los textos de escritura lógica tradicional. Las secciones dramáticas suelen ser cortas y el desarrollo del relato, como por ejemplo, puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales ni los personajes se modifican o se transforman hacia el final de la historia. El factor tiempo no sigue un orden lineal estricto, no implica una cronología de los acontecimientos. El lenguaje puede ser deslocado, incluye frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta suele romper con la continuidad de algún instante. El ridículo y la ausencia de sentido son recursos orientados a mostrar una capa cómica, pero que a su vez permiten vislumbrar un mensaje de fondo. El contenido de trasfondo dentro del absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral y las estructuras sociales. Los personajes dentro del mundo del absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. Entre otros aspectos, los personajes pueden hallarse en un estado frenético y ni el entorno ni la situación que los rodea suele generar una transformación final. Entre otras características, los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos. Pueden ser vistos como planos parecidos a los personajes dentro de la comedia del arte. No existe un conflicto concreto dentro de la obra absurda. La acción no hila la historia a partir de una forma lógica, sin embargo, permite la progresión de la obra. Dentro de algunos análisis del teatro del absurdo se habla de un tipo de dramaturgia que se inclina a reflejar una existencia mecánica y automática del hombre. Autores y obras. Eugene Ionesco, 1909-1994. Recordado como uno de los principales representantes del teatro del absurdo, fue ampliamente reconocido en 1970. Comenzó a ser miembro de la Academia Francesa. De sus obras más resaltantes destaca La cantante calva y La lección. La cantante calva, en 1950, fue la primera creación de Ionesco, inspirada en una guía de estudio de inglés usada por Ionesco en el tiempo que se dedicó a aprender el idioma. Se basó en los tópicos y situaciones sin sentido dentro del libro para fundamentar su obra. Samuel Beckett, 1906-1989. Fue un escritor, dramaturgo y crítico de origen irlandés,
ampliamente reconocido por sus obras teatrales. Fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1969. Entre sus trabajos más destacados figura la obra Esperando a Godot, pieza icónica dentro del teatro del absurdo y de gran relevancia mundial.